Buenas, hoy estamos aquí con Denise Rodríguez del Puerto Rico Science Trust. Denise y yo nos conocemos hace más de 20 años, donde las dos empezamos en Goldman Sachs en Nueva York. Denise, cuéntanos un poquito de verdad de ti, de tu trayecto, preséntate y cuéntanos a la audiencia quién tú eres y por qué estamos aquí. Pues sí, Ana, nos conocimos a la tierna edad de recién graduadas de la UPI y fuimos del grupito de boricua juntitos a mudarnos a la ciudad de Nueva York a trabajar en Wall Street en el 2007. Importante ese contexto del comienzo de la gran recesión. Sí. Tiempos difíciles. Bien difíciles, muchos layoffs, muchas dificultades en Wall Street y nosotros como analistas de primer año, ¿verdad? Ese cheap labor, como le llamaban, trabajábamos muchas horas. De acuerdo. Pero eso nos dio, ¿verdad? Nos dio unas destrezas, unas competencias y ambas sentimos como ese urge, ¿verdad? De regresar a Puerto Rico y poner eso a trabajar en pro del impulso empresarial de la isla. Y yo pienso que también a mí personalmente me dio como un set de valores, ¿verdad? Yo lo menciono en varias personas, ¿verdad? Los set de valores de Goldman Sachs es algo que te meten por la sangre y esos valores se quedan contigo, ¿verdad? Y que tu reputación, que las cosas que tú haces, o sea, y esos valores yo creo que en parte han sido la clave de mi éxito, ¿verdad? Y que esas largas horas nos ayudan a emprender y seguir trabajando más. ¿Verdad? ¿Cómo tú llegas al emprendimiento? Porque fuiste de finanzas, de ser una banquera, de trabajar 20 plus hours al día, a emprendimiento aquí en Puerto Rico. Sí, wow, tremenda pregunta. De ahí me di cuenta que quería regresar a Puerto Rico y en ese contexto quería trabajar en el sector público. Okay. Yo había hecho un internado en el Banco Gubernamental de Fomento, que ya no existe. Y sentí esa urgencia de ver qué podíamos hacer en el contexto, ¿verdad?, de la crisis fiscal. Okay. Y lo que me encantó fue el poder sentir que mi trabajo tenía un propósito y que entonces podía impactar una población entera, ¿verdad? Y ese sentido de responsabilidad y de urgencia me encantó. Pero uno siempre buscando aprender, cuando uno está en los 20, ¿verdad? Uno quiere como que aprender y ver qué otras cosas uno no conoce y en la Universidad de Puerto Rico, en Administración de Empresas, no te enseñan del sector sin fines de lucro, ¿verdad? No conocía lo que era el tercer sector. Así que empiezo a conocer sobre eso y tengo la oportunidad de estar en la Junta de Directores del Grupo Guayacán. Y yo diría que ese es el punto de inflexión, ese es un antes y después. Y yo cuando empecé a conocer qué son las tech startups, por qué las empresas basadas en innovación son tan importantes para el crecimiento y el desarrollo económico de una jurisdicción, de una comunidad, ¿verdad? De Puerto Rico, de una población, yo dije, ¿tú sabes qué? Yo quiero ver cómo yo puedo transferir mi destreza y estar en ese field, ¿verdad? En ese sandbox, como uno dice. No sabía cómo, pero poquito a poco se fue dando la oportunidad. Fast forward, trabajé en Foundation for Puerto Rico, pudimos trabajar proyectos de innovación social, básicamente problemas, buscar soluciones innovadoras a problemas que aquejan una población. Trajimos Kiva a Puerto Rico para que tuviesen más acceso a capital los emprendedores de a pie, ¿verdad? Y otros proyectos bien interesantes también, como desarrollo del talento joven mediante internados de verano y demás. Y de ahí entonces tuve la oportunidad de dar un brinco al Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico y también trabajando con Sofía Stolberg en CodeRutters, la primera escuela de programación de Puerto Rico. ¿Y por qué eso? Porque es importante desarrollar talento en tech, ¿verdad? Talento en STEM, porque eso es lo que ayuda a que estas empresas que están basadas en innovación pues tengan con qué, ¿verdad? Con qué crecer, con ese talento humano. Y para dar un poquito de contexto, esas compañías de tecnología, esa propiedad intelectual que se desarrolla, eso es lo que realmente trae el revenue a Puerto Rico. Y, por ejemplo, Microsoft y un montón de las multinacionales que están en Puerto Rico, precisamente ese es el punto, que la propiedad intelectual está aquí. Ayudar a desarrollar ese talento desde Puerto Rico, no que meramente lo transfieran, eso realmente es muy loable y muy importante para la isla. Exacto, y cómo podemos entonces, yo sentí una necesidad, imperante, ¿verdad? De decir, ok, pues en vez de trabajar
el problema de Puerto Rico desde la austeridad fiscal, que está muy bien también, no es como que detener la rueda, pero ¿qué estamos haciendo para el desarrollo económico, para la creación de empleos, para que la gente se pueda quedar en Puerto Rico? Y yo sentía que ahí hacía falta más power, más propósito. Y ¿verdad? Poner esto en contexto de años, o sea, estamos hablando post-crisis fiscal, estamos hablando María, estamos hablando COVID, o sea, estos últimos 20 años han sido importantes para Puerto Rico en las diferentes cosas, y la Junta, ¿verdad? Porque la Junta es otro aspecto bien importante, como tú dices, que tiene una restricción de capital y las cosas que pueden, ¿verdad?, donarle al tercer sector y cómo se puede apoyar al ecosistema. Y entonces llegaste al PR Science Trust. Sí. Y cuéntame, ¿qué es el PR Science Trust? ¿Y qué hacen y a quiénes ayudan? Sí, pues mira, es un nombre bien largo, pero el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico es una entidad sin fines de lucro, no gubernamental, que aunque fue creada por ley, es una entidad privada, sin fines de lucro. Así es que, ¿por qué fue creada? Fue creada porque hacía falta una entidad que se dedicara a impulsar la innovación, la investigación, el empresarismo, ¿verdad? La comercialización de esa propiedad intelectual de nuestras universidades y demás. Y que eso no fuese a cambiar de acuerdo a vaivenes políticos, ¿verdad? Claro. Así es que eso se impulsa desde el sector sin fines de lucro con la idea de que sea una visión. Este tipo de trabajo tiene que ser a 10, 20 años. Así que a eso nos dedicamos, impulsando eso que mencioné desde varios programas en el Fideicomiso. Y entonces, ¿a qué tipos de empresarios actualmente ayuda el Puerto Rico Science Trust? ¿Verdad? Porque hay diferentes cosas. Sí. Bajo PR Science Trust está Parallel, está Colmena, entonces también hay otros programas. BioLeap estaba esta mañana en otro podcast. O sea, hay muchas cosas. Y entonces, son a todos los niveles. O sea, alguien que está en startup, cuéntanos un poquito más. Sí, mira, nosotros nos enfocamos para contestarte así específicamente, servimos a todos tipos de empresarios. Okay. Hay, como tú mencionas, ¿verdad? Y para dar contexto, existen empresas basadas en innovación, las startups, ¿verdad? Que son escalables. Pero también están los comerciantes, los cuentapropistas, los freelancers, y todos son igualmente importantes para que nuestras comunidades sean unas vibrantes, que puedan crear empleos y demás. El programa del Fideicomiso que sirve a todos esos tipos de empresarios en todas las etapas de desarrollo es Colmena 66, que es esa rampa de acceso que conecta a todo tipo de empresarios con el recurso adecuado en el momento indicado. Así que ese programa se encarga de atender toda la comunidad empresarial. Ahora bien, el enfoque principal del Fideicomiso, que es el mandato por ley, ¿verdad?, es impulsar principalmente esos empresarios e investigadores basados en innovación. ¿Cómo podemos llevar esas investigaciones del laboratorio al mercado? Y verdad, ¿cómo se llama? Precisamente en eso, llevarlos del laboratorio al mercado, muchas veces eso se traduce en grants, que es parte de los premios que dan en los diferentes programas de aceleración del Puerto Rico Science Trust. Y verdad, eso se ha convertido en un challenge con todo lo que está pasando federalmente, los diferentes grants que han frisado, ¿verdad? Eso antes era parte de las cosas, para dar un ejemplo, acerca del grant, ¿verdad? Ustedes ayudaban a pariar, ustedes no le daban el dinero, ustedes lo que ayudaban eran ayudan a estos empresarios a poder escribir los grants y cualificar para estos fondos federales. Pero ahora eso es un challenge. So, ¿cuál es el próximo paso? ¿A dónde va el PR Science Trust con todo esto de funding y tu rol nuevo? Sí, pues ciertamente, ¿verdad? Respondiendo a esta dificultad y reto que estamos enfrentando, yo diría que todo el mundo, desde empresas privadas, sector público, pero también las sin fines de lucro han sido especialmente afectadas todo este año. Es reinventarnos, identificar maneras de ser sostenibles, ser creativos y pensar fuera de la caja. Y yo quiero pensar que de esto vamos a salir más fuertes y vamos a poder tener unas fuentes de ingresos diversificadas para no dejar de rendir, ¿verdad? Y de servir a nuestros empresarios e investigadores. Así es que, por ejemplo, ¿verdad? Cuando hablamos de grants, Ana, tenemos investigadores que están en la academia. Cuando son jóvenes, estos profesores que acaban de hacer su PhD no tienen su laboratorio todavía set y eso cuesta dinero. Claro. Y uno dice, bueno, pero para eso son los grants de NIH y NSF que uno escucha que la UPR tiene, el recinto tiene, pero para tú poder cualificar para esos grants, tú necesitas tener unos resultados básicos en tu laboratorio. Así que es como que un poco el huevo o la gallina. Okay. Así que el Fideicomiso tiene un programa de grants especialmente para esos, lo que llaman Young Faculty Researchers,
para que puedan tener una cantidad de dinero para hacer su laboratorio, tener los sets y comenzar a hacer investigaciones, tener esos resultados básicos para entonces solicitar a esos fondos federales. So que ustedes le dan ese primer impulso para que ellos entonces puedan cualificar, porque sí, es como, ¿verdad? Las personas que tienen fondos federales saben que muchas veces es o tiene que haber un pareo, tú tienes que haber hecho... Y es competitivo, tú compites con toda la nación. Exacto, so, ¿verdad? Ustedes asisten a todos, especialmente a los researchers, a poder hacer esa primera fase para poder tener acceso o para competir, ¿verdad? Porque esto, o sea, aún juntándose en los programas de ustedes no es una garantía de que vas a tener eso, pero podemos a la misma vez, ¿verdad? Es un montón de trabajo, pero es un high reward, ¿verdad? Sí. Porque si se ganan esos grants, pueden ser mucho dinero. Me acuerdo que hubo uno de NIH que eran como, el premio era como $300,000, o sea, hay unas cosas bien significativas. ¿Y por qué hacemos esto? Mira, principalmente en Puerto Rico, cuando nos comparamos con otras jurisdicciones, en Puerto Rico es de las jurisdicciones donde menos se invierte en research, menos del 1% de nuestro budget a nivel de gobierno se invierte en research and development. Y esto tiene que llegar por lo menos a un 2% en los próximos 5 años para poder mover la aguja. ¿Cómo lo hacemos en un contexto actual? Ahí está el gran reto y pues tenemos que seguir para adelante y figure it out. So, entonces, el Puerto Rico Science Trust está ayudando a desarrollar ese ecosistema, a ayudar a desarrollar esos researchers y que puedan entonces poder competir. Y de ahí, algunos van a publicar sus resultados en peer review journals, y eso está muy bien, eso genera reconocimiento a las instituciones y queremos más de eso, pero ¿cómo podemos cuál es el puñado de esos proyectos y esas investigaciones que tienen el potencial para comercializarse, para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas? Ahí es donde entonces entra el programa varios programas del fideicomiso. Uno de ellos es el Technology Transfer Office, que se te ayudan a trabajar y navegar todo ese problema complejo de conflicto de interés y demás, de cómo tú dentro de una universidad comercializas eso, que no es fácil, es tortuoso, pero es sumamente importante. Así es como muchas universidades en Estados Unidos generan un montón de ingresos y sabemos que la UPR necesita ese tipo de ingresos, ¿verdad? Así que los ayudamos a trabajar eso. Entonces, ¿cómo ayudamos sabemos que en Puerto Rico las ciencias de la vida, life sciences, es una fortaleza inmensa, ¿verdad? Casi la mitad de nuestro GDP es por manufactura y mucha de esa manufactura es pharma y medical devices. Así que tenemos unos profesionales de calidad y también un supply chain de calidad. ¿Cómo transferimos eso para que se creen startups en la industria de life sciences y puedan crecer desde Puerto Rico hacia afuera? Pues ahí entra Violet, que lo mencionaste, ¿verdad? Que es un programa que los ayuda entonces a trabajar ese proceso. Y cómo entonces los pareamos con grants a nivel federal, como los SBIR y STTR, que básicamente es que el gobierno dice, yo quiero que el research se lleve a cabo en Estados Unidos versus internacionalmente para promover, ¿verdad?, la creación de valor. Y para que tengas una idea, Puerto Rico está por debajo de Alaska en la cantidad de grants de SBIR que nos hemos ganado. Somos la última jurisdicción, pero hay unas buenas noticias. Desde que Lucy está como CEO del Fideicomiso de Ciencia, en los últimos 35 años del programa, la mitad de esos SBIR grants, que son pocos, ponle la mitad, han sido en los últimos 7 años. Así que estamos despuntando. Tenemos que seguir. Este tipo de trabajo toma décadas. Claro. Y apenas comenzamos en el 2015, así es que... No, y una cosa importante, que quizás no todos los televidentes lo saben, pero proyectos, por ejemplo, de research, clientes míos que hacen biotech, es 7 años el research, porque tienes que tener aprobaciones de FDA, son un montón de cosas, o sea, no es bien distinto a un negocio de servicios, un mom and pop, que tú puedes ir de idea a comercialización en menos nada. Es bien difícil, pero cuando en Puerto Rico se dé ese palo, va a ser bien bueno porque va a crear una cadena de valor y mucho valor para todas las áreas circundantes a esa empresa, y también los primeros empleados van a ser esos que tengan participación en la empresa, y eso genera un valor impresionante. Pues Denise, antes de irnos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Dónde pueden, verdad, nuestra audiencia comunicarse y averiguar sobre, ¿verdad?, qué hace el PR Science Trust y todas las ayudas? Pues miren, para ustedes que quieren conocer más sobre los programas que mencioné y otros,
Mi recomendación es que hagan dos cosas. Uno, se suscriban al newsletter de Colmena 66. Van a entrar a colmena66.com, se suscriben al newsletter y ahí van a conocer van a conocer qué convocatorias hay, entre otros. Segundo, si quieres hablar con una persona, hay un hotline, una línea de apoyo al empresario totalmente gratis, 525-4111, y a través de nuestras redes, en nuestro website también hay un navegador de recursos. Así que yo diría que esa es la mejor rampa de acceso a todos los recursos que mencioné y otros también que están fuera del fideicomiso de ciencia. Pues Denise, 1.000.000 de gracias. Y ustedes no se vayan, que vamos ahora armando el rompecabezas.